Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean este día a la escuela sabática. Ya tenemos una lección más. Es la lección número 4 que tenemos aquí y que se llama Yahvé, experiencia de liberación. Yo estoy diciendo Yahvé, pero no sé si así se diga. Ya habíamos visto la semana pasada, incluso un hermano nos ayudó y nos dijo que Yahweh, Yahweh, Yahvé, Jehová, Dios, como quieran, pero lo importante es que estas 4 letras que no se pueden pronunciar, pero que a partir de esta escuela sabática vamos a entender que es más que la pronunciación, es la experiencia que tengamos con Él. Así que, hermanos, pues vamos a comenzar. Y esta escuela sabática, que es la lección número 4, que se llama Yahvé, un encuentro, experiencia de liberación. Y el verso está, el tema está tratado sobre todo en lo que es Éxodo 3. Y todos recordamos el pasaje. Recuerden que en las escuelas sabáticas se nos está solicitando que no leamos los pasajes ahí, sino que los estudiemos para poder darle más tiempo a lo que va a ser el comentario y va a ser las aportaciones que podamos hacer en la escuela sabática, ¿sí? Éxodo 3 trata acerca de todos lo saben, de mi queridísimo Moisés, cuando Moisés ve la zarza ardiente, ¿sí? Y el texto dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3, 7 y 8, la primera parte. Hermanos, entonces aquí vemos nosotros en lo que trata el pasaje de Éxodo 3, sobre la liberación de Israel. De Moisés sube al monte, ve la zarza ardiente, no se consume, va a investigar qué pasa, oye la voz de Dios, se quita las sandalias, etcétera. Todo eso ya, y eso ya lo conocen ustedes bastante bien. Así que ya no vamos a leer el pasaje porque ya lo conocen. Sobre él vamos a platicar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta extensión es identificar y describir las experiencias de liberación que Dios, Yahvé, ofrece al ser humano, comprendiendo su carácter como un Dios que escucha a quien clama, desciende para socorrer y despliega su poder para liberarlo de diversas formas de opresión, tanto física como espiritual. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta escuela sabática? Todos ustedes ya saben perfectamente bien que identificar y describir. ¿Qué vamos a identificar y describir? Las experiencias de liberación que Dios, Yahweh, ofrece al ser humano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comprendiendo su carácter como un Dios que escucha a quien clama, desciende para socorrer y despliega su poder. ¿Para qué le despliega su poder? Bueno, para liberarlo de diversas formas de opresión, tanto física como espiritual. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Ese es el objetivo, que ya lo tienen ahí en pantalla, o ya lo vieron ahí en pantalla, de YouTube, ¿verdad? Hermanos, fíjense que una de las cosas más importantes que el ser humano tiene es que cuando uno está oprimido, perdón, hermanos, regularmente cuando nos sentimos mal, cuando estamos oprimidos, cuando estamos de alguna manera tristes, subyugados o esclavizados por el pecado, cuando nos liberamos de eso, viene una descarga, viene un alivio, viene algo que nos hace sentir bien. La liberación, hermanos, siempre va a ser una de las experiencias más significativas, ¿sí? Yo he tenido experiencias de liberación en ese sentido, que la verdad yo digo al Señor que qué bueno es Dios. Su servidor, ustedes saben, soy maestro de música y toqué el piano durante muchos años en lugares, restaurantes y otros más. Estando en un restaurante, un grupo de rock me llamó para tocar con ellos, un grupo de rock, de esos pesados, de esos rocks que gritan mucho, ellos estruendosos y todo. Entonces me dijo, vente, queremos experimentar con algunos sonidos en el sintetizador ahí. Y bueno, pues fui. Y empezamos a ensayar, y empezamos a tocar, y eso estoy hablando hace como más de 30 y tantos años, hermano, casi como, pues sí, creo que unos 40, hermano, un poco menos, tal vez 35 años. Imagínense qué viejo soy, hermano. Entonces, estaba yo tocando con ellos, y empezaron a platicar, y me decían ellos, ¿sabes qué? Necesitamos que te liberes más. Entonces, mira, ¿qué te parece si para liberarte, pum? Y me ofrecieron, droga. Yo me quedé, pero estaba joven, no conocía nada de esas cosas, y yo, ¿qué será o no será o sí será? Total, dije, no, ahorita no, sabes que ahorita no, gracias. Y luego ya pensándolo, meditando sobre eso,
pues decidí mejor ya no ir al grupo. Yo seré honesto, no estoy ahí diciendo en ese momento, clamé al Señor y el Señor abrió sus manos sobre mí para que yo tuviese liberación. No, hermano, no es así, o sea, no fue tan así. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Fue que yo medité, pensé y dije, no me conviene, yo no quiero eso para mí. Entonces lo dejé. Y cuando lo dejé, entonces sentí que se me libraba de peso. Ahora entiendo, ahora comprendo que Dios estaba en mí y que Dios obraba en mí a través de su Espíritu Santo y pude, de alguna manera, pues no permitir que eso ocurriera en mi vida. Y yo bendigo a Dios por eso. Entonces, ¿a quién le achaco o a quién le doy la gloria y el honor? Pues a Dios. Que me libró de esa carga. Me liberó. Por lo tanto, la liberación, hermanos, es esa experiencia de quitarse la gran carga, el gran peso que tenemos encima. Poder desatar esas correas de opresión, esas ligaduras que nos tienen atados y que no nos permiten recuperar la capacidad de decidir. Porque es una de las cosas que pasa con los vicios, las adicciones. Nos tienen amarrados y no podemos decidir sacarlos. Nos cuesta trabajo, pero cuando lo logramos, ¿sí? Cuando quitamos esa opresión de nuestra vida, se pueden manifestar entonces en nuestra liberación. Y eso es muy, muy bueno y es muy agradable. Entonces, fíjense bien. Yahvé, Yahweh es el nombre de Elohim, que lo habíamos visto el año pasado, la lección pasada. Ya no vamos a hablar sobre eso, porque ya dijimos mucho acerca de él, Elohim, el Elión, el Olam, etc. Bueno, entonces, Yahvé, Elohim, que es el nombre de Elohim, de este Dios, es de Dios, descendió para ver la aflicción del pueblo de Israel. Y cuando él desciende y decide intervenir, le dice a Moisés, yo he visto la opresión de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Entonces, en la lección anterior nosotros vimos que Yahvé es que los libera, perdón, me equivoqué, ¿sí? Dijimos que Moisés viene a decirles que los va a liberar a Dios, pero ellos no conocían a Dios con el nombre que se les manifestó, no conocían a Elohim como Yahvé. Entonces él les dice, y si me preguntan quién dice que voy, tú diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Diles, yo soy es el que me ha enviado. Pero ellos no conocían ese nombre. Ellos conocían a Elohim. Y Elohim, recuerden que es el Dios creador. Entonces, en su excelsitud, en su grandeza, en su altura, en eso que ellos conocían a Dios. En esa excelencia, en esa grandeza. Pero no tenían una experiencia con Él más cercana. Moisés es el primero que la tiene, el primero que entiende, el primero que ve esa experiencia. Porque sube al monte y ahí se habla con Dios. Hablamos acerca de la compañía de Dios a través de todos los patriarcas, de los padres, desde Adán y Eva, Caín, Abel, Set, Noé, Enos, Job, etc. Hablamos de cómo Dios acompaña, pero Dios sigue siendo un alto y sublime. Pero cuando Dios empieza a experimentar, empieza a relacionarse con el pueblo, lo hace de una forma más cercana, muchísimo más cercana. Aunque tenía cercanía con muchos de los patriarcas, pero al final de cuentas el pueblo estaba ahí. Podemos ver que ahora él decide tener una relación con el pueblo. Entonces, esa cercanía, no lo conocen con esa cercanía, con ese compañerismo, ese pueblo, ¿sí? No lo conocen como un pastor que libera. Entonces, él empieza a relacionarse con el pueblo y empieza a caminar con ellos. ¿Se acuerdan que vimos que era un pastor itinerante y hablamos acerca de muchas cosas que él acompañaba? Bueno, en este caminar con ellos les muestra su poder liberador. 10 plagas, hermano. Sí, imagínense. Les provee sus necesidades: pan, agua, carne, sombra, calor, frío, etc. Él va a ser su sombra. Él va a ser su luz, su calor de la noche. Él los va a guiar a través del desierto, los va a llevar. A pesar de que tuvieron que dar un rodeo de 40 años, Él sigue con ellos, Él está con ellos. Les ayuda incluso, dice en la Escritura, que ni su calzado, ni su ropa envejecía o se deterioraba. Entonces, Dios está con ellos. Y incluso les da leyes, les da otras cosas. Bueno, ellos empiezan a tener esta experiencia con Él. Y en esa experiencia de obediencia empieza a crecer su presencia. Mientras ellos están obedeciendo, empieza a crecer esa presencia. Entonces pasa de ser
de ser solamente de ser una experiencia de adoración al Dios Altísimo, a Elohim, pasa a completarse en una relación Yahvé, yo soy. Entonces, Yahvé no sustituye a Elohim, sino se deja ver como Elohim Yahvé. O sea, Dios yo soy, o Dios estoy aquí. Dios voy con ustedes. Y Yahvé, Yahvé, como quieran. Un hermano me tacó duro en las redes sociales, ahí en el YouTube, porque yo decía Yahvé y él decía otras cosas. Y bueno, al final de cuentas, lo más importante, hermanos, es que nosotros tengamos esa experiencia, no cómo pronunciamos el nombre. Porque parece que me regañó porque no pronunciaba yo bien el nombre, ni lo decía bien, ni lo escribía bien. Pero hermanos, si yo puedo escribir bien el nombre de Dios, pero no puedo tener una relación con Dios, ¿qué caso tiene que lo escriba bien? Ahora, si Dios me conoce, Dios sabe mi corazón, entonces yo le puedo decir Yahweh, yo le puedo decir Yahvé, yo le puedo decir Jehová, le puedo decir Dios, Elohim, etc. Y Él entiende mi corazón. Entonces, hermanos, yo me relaciono con Dios no por su nombre, sino por lo que yo vivo con Él, mi experiencia con Él. Esta experiencia con Dios, ¿sí? Esta experiencia de liberación que Dios nos va dando, ¿sí? Nos lleva a entender una cosa, hermanos, que Dios es que Él escucha nuestra voz, nuestro ruego, escucha nuestro clamor. Cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos cansados, el pueblo de Israel estaba viviendo esa situación. Gracias, hermana Cristina Angelina. Dios le bendiga. Sí, así es, Isidro. Entonces, miren, cuando nosotros vivimos, tenemos una experiencia, Él nos mira y nos oye. Dios es un Dios que nos mira y nos oye. El pueblo de Israel está ahí. El carácter de Dios, o sea, de Yahweh o de Yahweh en la historia de la salvación, es el de un Dios que ve y oye el clamor de los que sufren. El pueblo de Israel está ahí. Lo vemos. La historia de Israel nos lo puede decir. El Salmo 107, cuando ustedes tengan tiempo, léalo y van a empezar a ver cómo el Señor empieza a narrar una serie de cosas donde los liberó, donde los ayudó en muchas circunstancias. Ahí las narra todas y cada una de ellas. Hace una reseña de las veces que el pueblo de que Dios libera al pueblo. Cuando el pueblo se apartó y clamaron a Dios, el Dios los liberó. Un ejemplo que nos queda muy claro, hermanos. Yo no sé a reserva de su opinión, pero hermanos, los jueces. A mí me queda bien claro, hermano. Cuando Dios empieza a tratar en el tiempo, cuando empieza a mandar caudillos, el pueblo de Israel se equivoca, hierra, cae y claman a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Les envía un libertador. Y ese libertador, mientras vive, todo el pueblo está hasta arriba y se viven bien, ¿sí? Una vez que el pueblo está bien, entonces como que se empiezan a olvidar de Dios y empiezan a caer y empiezan a perder y otra vez va para abajo. Y el pueblo clama y Dios los oye. 13 veces, hermanos. 13 veces en el libro de los jueces. Les conté el otro día. 13 veces. Si hay más o menos, ustedes corríjanme. Pero yo conté 13. En las cuales cada que caían, los levantaba. Dios entonces es un Dios que escucha. Miren, hermanos, lo que les decía la semana pasada es que a mí no me asombra que el hombre sea pecador. Y que pequemos, y que pequemos, y que pequemos. No. Lo que me asombra es cómo Dios puede amarnos tanto, hermanos. Ese es lo que me asombra. Ya les dije el énfasis, ¿verdad? ¿No lo pusiste? Diga, bueno, ahorita lo voy a poner. Perdón. El énfasis, no les dije, ¿sí? Sí, les dije experiencia de liberación. Experiencia de liberación. Hermanos, es increíble cómo Dios puede amarnos de esa manera. El pueblo de Israel clama al Señor. Ahí está en Egipto, están todos ahí. Y están todos ellos sufriendo. Y ahí está clamando el pueblo de Israel. Allí. Entonces, hermanos, miren. Nosotros sabemos que hay hay muchos testimonios en la palabra de Dios de gente que clamó en su aflicción. Y ustedes pueden mencionar, si gustan escribirlos ahí, personas en la Biblia que tuvieron sufrimiento, dolor y fueron escuchados y atendidos. Uno de los más claritos es Job. ¿Quién más? Oye, hermanos, hay muchísimos. A mí me asombra, hermanos, cuando estos 3 jóvenes llegan y les dice: sepas, rey, que nosotros no adoraremos tu estatua. Porque si no lo adoraban, los echaban al agua de fuego. Y sabes una cosa, Dios nos va a librar. Y aún así no nos librase, con todo y eso no adoraremos a tu Dios. Esa muestra de fe. Fueron echados ahí y el Señor los libera. En tiempos de aflicción, en tiempos tremendos, hay gente que está ahí. Daniel, Elías, Moisés, Samuel, David,
Uy, ya estoy diciendo, me adelanté a sus comentarios, pero ustedes pueden poner algún otro ahí, mismo Jesús. ¿Y cuántos otros ejemplos más y testimonios tenemos de gente que fue liberada por nuestro Dios? Que escuchó Dios su clamor, ¿sí? Los miró, escuchó y los libró. Porque Dios es un Dios que así es. Escucha nuestro clamor, escucha nuestro ruego. Él consuela. Cuando estamos en el borde del dolor por haber perdido un ser querido, Dios nos consuela con su palabra, nos va llenando. Eso es muy importante, ¿sí? Porque miren, Dios es Elohim, Dios está en lo alto, es un Dios sublime, es un Dios excelso, ¿sí? Este Dios está en lo alto. Pero ese Dios que está en lo alto decide descender. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido. ¿Sí? Cosa que no hacen otros dioses de la mitología griega, escandinava y la que quieran, no lo hace. Esos dioses no se atreven a venir, juegan con el ser humano, lo utilizan, pero en cambio nuestro Dios, nuestro gran Dios, Señor soberano del cielo y de la tierra, creador de todo cuanto hay, decide venir a nosotros para librarnos de esto. Él es un Dios que desciende. Miren, hermanos, el carácter de Dios, aunque en lo que es la historia de la redención, es de un Dios que se conmueve, que nos mire y se conmueve. ¿Sí? Anda, hermana Maya Herrera, Dios le bendiga, gracias. Sí, así es. Ana clamó al Señor exactamente y pidió un hijo. Esther pidió por la liberación de su pueblo. Qué bien, hermana. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga, gracias. Entonces, vemos esta experiencia de liberación. Vemos primeramente que Dios escucha nuestro clamor, nos ve y escucha nuestro clamor. ¿Sí? Además, es un Dios que no solo escucha, sino que además desciende. Viene de así con nosotros. Ya ves un Dios que aunque esté en lo alto, esté en lo sublime, entonces Él se inclina para socorrernos. A quienes hemos caído en el pozo del lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, ahí nosotros entonces estamos viendo, hermanos, cómo el Señor está ahí. Sobre todo, hermanos, ¿saben por qué? Porque Él es el alto y sublime, es Elohim. Pero ese Elohim se complementa con Yahweh, que yo estoy aquí. ¿Se acuerdan de ese canto, no? El que habita en las alturas sigue en la inmensidad, etc. Y su nombre es el Santo de Israel. A Él, y le cantamos y le adoramos. Ese Dios alto y sublime, ese es el que viene, desciende. Hermanos, qué tremendo está eso. El que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjese. Yo habito en la eternidad. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué experiencia tan maravillosa, hermanos. Saber que Dios es eso. Saber que Dios, a pesar de ser alto, a pesar de estar en lo sublime, a pesar de ser grande y excelso, Él decide venir y estar con nosotros. Nos acompaña. Nos acompaña. Esto es lo que debemos vivir, lo que debemos gozar, debemos nosotros entender, comprender. Miren, hermanos, cuando en nuestro corazón, cuando en nuestra mente, en nuestros oídos entre y haga carne en nuestro ser, en nuestro corazón, esta palabra, entonces vamos a poder vivir una experiencia diferente con nuestro Dios. Porque ahora la experiencia que tenemos es una experiencia de liberación. Cuando nos libera el Señor. Esta experiencia de liberación que es parte del carácter de Dios en la historia de la redención, hermanos, es de un Dios que despliega su poder. No solamente es un Dios en la historia de la salvación, no es un Dios que solamente escucha, ve y escucha, sino que en la historia de la salvación es un Dios que desciende para nosotros. Y en la historia de la salvación o de la redención es el Dios que despliega su poder para ofrecer libertad plena. Vean ustedes, en Éxodo 3, le dice, yo voy a ayudarte, yo voy a estar con ustedes. Y todos sabemos la historia de lo que sucedió en todo lo que es los pasajes de Éxodo, los consiguientes, y cómo Dios mostró y desplegó con poder su grandeza para que fuera liberado el pueblo de Israel. Bueno, Jehová es el Dios, hermanos, que para empezar se identifica con la libertad. Es el Dios que se identifica. Es en Éxodo 21, en 21 si ustedes se saben los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? De casa de servidumbre. Él se identifica con ese pueblo que lo saca con mano poderosa. ¿Sí? Él en Éxodo 20 le está diciendo, le está declarando lo que ya hizo. Ahora, esta liberación del Señor ofrece, hermanos,
lo que es el fruto, se ofrece o se da. Y se da a conocer, ¿sabe por qué? Solamente por el fruto de su amor. No era un pueblo que se lo merecía, no era un pueblo bueno, no era porque fuera más grande, ni fuera más fuerte, ni fuera más, o ni porque fuera débil. ¿Sabe por qué? Porque Dios decidió amar al pueblo. Sí, amarlo, así nomás. ¿Por qué, Señor? Le reclamaríamos lo que sea, pero dicen, yo lo amé. Yo lo amé. Y allí es cuando nosotros nos quedamos, ¿cómo diríamos? Pues, estupefactos. Nos quedaríamos asombrados, hermanos. ¿Cómo puede un Dios amar así? Sí, miren, otro ejemplo de eso está en los que estaban crucificados junto a Jesús. Ruth, hermana Claudia, también es Ruth, también clamó, fíjense. Hermanos, vean cómo el Señor Jesucristo, estando los dos crucificados a los lados, que eran ladrones, el Señor entabló una conversación con uno de ellos. Y hermanos, ¿cómo le extiende su gracia y su amor? Y yo digo, ¿cómo puede ser posible? Yo te sirvo, te honro, te glorifico, aquí estoy. Y que era malo y era perverso, en un momento dado solamente porque dijo, ay Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu reino, le dices, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo va a ser? Pues así es Dios. Su amor es infinito. Su gracia es inefable. No podemos comprenderla, no podemos entenderla, hermanos. Eso es. Dios es lo que hace, hermanos. Muestra su amor y su misericordia para con todos. Entonces es el fruto de su amor. La liberación del pueblo de Israel es el fruto de su amor. Él lo ha hecho por amor, hermanos. No hay vuelta de hoja. La experiencia de liberación, hermanos, no solo es de la esclavitud física, sino también, Señor, de otras situaciones en las cuales nos causan opresión, nos causan problemas. Y ahí pueden leer ustedes los pasajes, Salmo 40, 17, Salmo 69, 14, Salmo 75, ustedes pueden leerlo, ¿sí? Gracias, Zohar, sí, porque Él es Dios soberano y fiel, ni más ni menos. Ahora, aquí nosotros podemos ver, y hay unos pasajes aquí, que ustedes pueden ir comentando, ¿sí? Diferentes citas de diferentes experiencias. Por ejemplo, está la de Génesis 11:31, Tarea, Abraham y su familia. Está Génesis 25:21. Ahí pónganme de que usted puede identificarse con alguna de ellas. Por ejemplo, en el caso de Tarea, de su familia. En el caso de Isaías, de Isaac, Génesis 25:21, cuando clama y dice que tiene un hijo. ¿Por qué? Porque lo libera Dios de la esterilidad. Recuerden que su esposa era estéril y le dio. Génesis 31 nos libra de la extorsión, del robo que hemos sufrido. Está Jacob sufriendo el robo que le hace su suegra, ¿sí? Hoy le podríamos decir que la extorsión. Bueno, hay muchos pasajes. Está Jueces 7, donde habla de una maldición, el anatema, nos libra del anatema, de esa maldición. Primera de Samuel 17:37, nos libra de la violencia también, nos libra también, segunda de Samuel 22:1, también de nuestros enemigos. Y a mí me encanta porque el Salmo 23, ¿se acuerdan? Dice que él dice, aderezará mesa en presencia de tus enemigos. O sea, nos libra de eso. Daniel 6:27. Nos libra de la muerte incluso. Y hay tantos ejemplos más. Esos son de los que están aquí en el análisis. Pero la experiencia de liberación, hermanos, la experiencia de liberación que nosotros tenemos, entonces, es porque, primero, porque Él se identifica con la libertad. Segundo, porque es un fruto de su amor. Y tercero, porque no solo nos libera de la esclavitud, sino de aquellas cosas que pudieran tenernos oprimidos. Pecado, la esterilidad, de la violencia, del mal de la gente, de nosotros mismos, de nuestra maldad propia, nos puede librar el Señor, porque Él es alguien que se identifica con la libertad y alguien que nos ama. Por amor nos puede hacer eso, por amor nos puede librar. Eso es lo más importante, lo mejor de todo. Ahora, ¿sí? Nosotros, esto es el pueblo de Israel. Nosotros, el pueblo de Israel, bueno, sí, toda su historia de la redención. Nosotros podemos contar con un Dios y podemos contar experiencias de liberación. Sería una pregunta que nos haríamos. Nosotros tenemos experiencias de liberación como las vivió tal vez el pueblo de Israel. Que Dios sea no solo Elohim, sino Yahvé, porque regularmente, hermanos, y esto hay que ser honestos, en nuestros cultos a veces tratamos a Dios como Elohim, el alto y sublime y el inaccesible. Pero Dios está con nosotros, es el Yahvé que está con nosotros, que nos libera, está cerca, está con nosotros. Es una experiencia diferente, hermanos.
¿Podemos vivir eso? Entonces aquí nosotros tendríamos que pensar si Dios ha escuchado nuestro clamor. Si nos ha mirado, si le hemos dicho algo, si le hemos clamado y Él nos ha escuchado. Ahora, si nos ha escuchado, tenemos que preguntarnos, ¿sí?, si Él nos ha decidido para brindarnos auxilio en alguna circunstancia. Y yo pienso que sí, al menos mi experiencia es que sí. Dios ha escuchado mi clamor, Dios me ha librado o me ha brindado auxilio, y las veces en las que Dios nos ha librado de la angustia, nos ha quitado ese peso, ya sea la opresión, la necesidad, la vergüenza, la aflicción, la enfermedad, el peligro o el pecado, y sobre todo si hemos experimentado esa libertad abundante. Déjame contarles, hermanos, un testimonio tremendo que tengo yo. Estábamos nosotros mi hijo tenía un problema de su garganta. Estaba muy mal de su garganta. Nosotros pensamos que era una gripa y que se estaba quedando ronco. Gracias, claro que sí, suavecita, ¿verdad que sí? Entonces mi hijo no podía hablar, estaba ronco y ya llevaba más de una semana. Dijimos una gripa o algo. Pero después de una semana, hermano, no podía, seguía, y un mes y seguía. Pues ya nos preocupamos, dijimos, no puede ser posible. Nosotros teníamos que ponernos así, su boca aquí, nosotros acá así para escucharle lo que decía. Así de rojo estaba. Y una vez fuimos yo soy honesto, fuimos a escuchar a un cantante cristiano, se llama Marcos Witt. Fuimos y estuvimos ahí cantando, mi hijo estaba con nosotros y entonces él dice, vamos a orar por los enfermos, pero no, que voy a orar y los voy a tocar y todos van a sanar. No, ore usted. Y yo me puse a orar en ese momento. Clamé al Señor con todo mi corazón, sinceramente, derramé mi corazón delante de Dios y Él escuchó mi clamor. Cuando escuchó mi clamor, yo siento que Él descendió del cielo para venir a nuestro auxilio. Yo puse en manos de Dios a mi hijo. Una vez que Él escuchó, yo sé que Él descendió para librarnos, para ayudarnos, para estar con nosotros. Y una vez que nosotros pudimos entender que Él había venido, que Él estaba aquí, mi hijo seguía con ese problema. Pero ¿sabe qué? Él me libró de la angustia. Sentí paz en mi corazón. Pude experimentar en mi corazón paz y una libertad que dije, ya está, Señor. Tú ya escuchaste mi ruego. Por eso es ese pasaje de Juan, de la primera carta de Juan, 5:17, creo, o 5:14, donde dice, si pedimos a Dios y Él nos oye, entonces nuestras peticiones ya están escuchadas, ya están resueltas. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es esperar. Y yo dije, Señor, ya escuchaste mi ruego, tú ya escuchaste mi clamor, tú ya has descendido para librarnos. Solo voy a esperar a que tú digas cuándo sucede. Y entonces, hermanos, con el paso del tiempo, hicimos algunas cosas, fuimos al médico, fue a tratarse, encontramos un médico que le dio ciertos medicamentos, y hermanos, mi hijo sanó. Yo sé que fue Dios, hermanos, yo sé que fue Dios. Utilizó todos los medios posibles para que mi hijo sanara. Y hoy, gracias a Dios, mi hijo habla bien. Ahora creo que habla hasta de más. A ver si no se ríe mi hija de eso. Pero habla hasta de más. Pero hermanos, yo en ese momento sentí una gran libertad. Dios es un Dios bueno, hermanos. Dios sigue escuchándonos. Dios sigue hablando en nuestras vidas. Dios sigue tratando con nosotros. Y por lo tanto, yo sé que Él puede hacerlo. Entonces, hermanos, ahora, recuerden que tienen su libreta. Si no es hoy, el sábado van a tener que ustedes anotar alguna experiencia así. Esta ya está en mi corazón, ya está, y la tengo en mi libreta. Y hermanos, ustedes tienen que esperar una experiencia donde Dios se haya movido y que renueve su fe hacia Él. ¿Sí? Anótenlo ahí, lleven ese diario. Y entonces ustedes piensen lo que nos dice en la escuela sabática, que dice la palabra de Dios, no solo la escuela, sino lo dice Dios. ¿Sí? ¿Qué nación grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Deuteronomio 4:7. ¿Sí? En 1 Juan 5:14 y 15. Gracias, hija. Así dice que si pedimos a Dios algo que esté de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha y nos concederá lo que pidamos. Gracias a Dios, porque así es, hermanos. Así es. Entonces, con todo esto, hermanos, nosotros solo podemos decir una cosa. Miren, la experiencia de liberación en Yahweh trasciende la liberación física de la esclavitud. Representa una experiencia integral que abarca el escuchar el clamor de su pueblo, descender para su encuentro y despliega su gran poder para liberar de toda forma de opresión. Nuestro Dios es distante, nuestro Dios no es distante ni indiferente al sufrimiento, sino que se involucra activamente en la vida de quienes claman a Él.
ofrece libertad no solo de la esclavitud física, sino también de las angustias, necesidades y pecados que atan al ser humano. Experimentar a Yahweh es experimentar la liberación en su plenitud, en un proceso continuo que transforma el corazón y la vida de cada uno de nosotros. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda ni nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 33, 18 al 22. Amén. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.